Que la paz y el amor de Cristo esté con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en Pura Vida con Cristo, donde nos volvemos a reencontrar precisamente para honrar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con una invitada muy especial que nos ha visitado Costa Rica y de verdaderamente pues ha traído bendición en el nombre poderoso también de Jesucristo. Así es que, hermana Glenda, bienvenida a Costa Rica y muchas gracias por compartir con nosotros en Pura Vida con Cristo. Muy contenta, esta es mi cuarta vez que vengo a estar y a compartir la fe con los ticos. Pura vida, como siempre, Costa Rica, pura vida, y ojalá que sea vida en Cristo, porque la otra vida se acaba, así que hay que encontrar la vida en Cristo. La vida en Cristo, porque con Cristo todo, sin Él nada. Hermana, bueno, y este es un programa de testimonios, precisamente, para donde corroboramos programa tras programa que Él está vivo y que actúa con poder y con gloria y que su misericordia es inmensa, ¿verdad? Creo que usted tiene mucho que contarnos, y a todos nuestros invitados, quienes pasan por estos micrófonos y estas cámaras, le preguntamos, hermana, ¿cuál ha sido el milagro que Cristo ha hecho en su vida? El primer milagro, haber crecido en un hogar con un papá no creyente y una mamá profundamente católica, cristiana, y el milagro para mí fue tener la fe, porque mi papá era una persona que siempre estaba cuestionando lo religioso. Y justamente me llamo Glenda porque no es ningún nombre de santo. Mi papá no quería que ninguno de sus hijos tuviera nombre de santo. La mayor se llama Oriele Saeco. Imagínate que se buscaba esos nombres en una época que no había internet. O sea, que tenía mérito el hombre. Y el gran milagro que hizo el Señor es que puso en mí, primero la duda de quién tenía la razón, si mi mamá o mi papá. Y esa duda me llevó a buscar a Jesús. Y tuve un encuentro personal con Él cuando tenía 15 años. Tuve un encuentro personal de su amor, de su misericordia. Y ahí empieza mi camino de fe. Yo quise en ese momento ser de verdad una persona creyente, una persona que sirviera a Dios. Luego el Señor me llamó, tenía novio en ese momento, pero luego el Señor me llamó a la vida misionera. 3 años después, siento otra llamada a la vida misionera. Déjalo todo, deja a tu padre, a tu madre, a tu casa, y sígueme. Experimenté ese deseo y me fui. Y ya el año pasado cumplí 25 años. Hice mis bodas de plata en este camino de consagración a Dios. Y no he cesado de ver milagros de lo que ha hecho. Este mismo don de la música, yo nunca pensé que me iba a servir para algo. Mi mismo padre, que era no creyente, me enseñó a tocar guitarra. Él, sin saber, me estaba dando una buena instrumento para llevar a Cristo. Él no era creyente, pero sin saberlo, pues me estaba preparando para esta misión. Y el Señor me permitió ver mucho cómo el Señor actúa a través de esta música, actúa de esta guitarra y de esta predicación. Hermana, es un ministerio que el mismo Cristo lo ha dado, ¿verdad? Para verificar, corroborar día a día que Cristo está vivo, como decíamos, y que obra milagros en nuestras vidas, desde lo cotidiano hasta sorprendernos de manera maravillosa todos los días. Usted lo decía. ¿Cuántos milagros? Usted creo que es una discípula del Señor, porque usted lo ha dicho, hermana. Usted ha viajado por todo el mundo y por todo el mundo Cristo hace milagros. Sí, he tenido la suerte de poder ver el poder que tiene, porque a Dios le gusta, las armas de Dios siempre son como sencillas. Una palabra, una mirada, un gesto, una acción buena. Una canción. Estoy pensando en este momento en tantos testimonios de un chico a punto de suicidarse, busca en internet algo, le sale una canción de la hermana Glenda, y una canción, usted puede decir, ¿qué tiene una canción? Una canción impidió que ese chico se tomara un frasco de pastillas y cayó de rodillas y se puso a alabar a Dios. O sea, una canción que usted dice, bueno, parece una cosa tan indefensa, tan insignificante, pero Dios con 5 panes y 2 peces los multiplica. En este caso esta canción sirvió y ha servido para llevar la paz, el gozo y la alegría y la vida a tantas personas, ¿no? Bueno, hermana, y el Evangelio dice que somos el cuerpo místico de Cristo. Hay que dejarse utilizar, hay que disponer nuestro corazón para que sea Cristo el que haga de la manera en que Él tenga dispuesto. Sí. Dejarse hacer. Yo siempre digo que nosotros somos como la guitarra, porque a veces se desafina. Y yo tengo que estarla tirando de aquí porque por el contacto con la luz o con el clima,
la madera cruje, se desafina y no da bien la nota. Ser instrumento de Cristo es ser como esta guitarra, dejarse tocar, dejarse tirar de vez en cuando las cuerdas del alma, las cuerdas de la vida, aunque te duela, porque esto suena clac y estira, y todo lo que estira duele. Y ser instrumento de Cristo es dejarse que Dios nos afine y nos use y nos utilice, y es un honor para nosotros, ¿verdad?, estar en las manos de Dios para esto. Bueno, hermana, y decimos en Pura Vida con Cristo también que nada es imposible para Cristo. A propósito del canto, no sé si nos puede regalar un par de estrofas, ¿verdad? Porque creo que usted se siga por el mundo entero de que nada es imposible para Cristo. Esta canción está basada en la hermosa palabra que recibió la Virgen Santísima en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 37. María, después que le pregunta a Dios, ¿cómo será esto? María, bien preguntona, pero qué lindo, la fe pregunta, ¿cómo será esto? No tenga miedo a sus preguntas y escucha esta hermosa respuesta, porque Dios le dijo a María y te dice a ti, nada es imposible. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Hermana, ¿cómo nacen las canciones? Porque, vamos a ver, a lo mejor soy tendencioso, pero tengo duda de que es Cristo quien pone esas tonadas y esas palabras en su corazón y en su boca y en sus manos. Sí, las canciones, todas las canciones, por lo menos en el caso mío, si la gente se fija, tienen un versículo de la Biblia. La hermana Glenda va a la escritura. En mi oración personal uso la Lectio Divina, que es un método de oración antiguo de la iglesia. Es leer el texto lentamente para esperar que el Espíritu Santo te diga qué palabra te va a regalar Dios en el texto. Y yo estaba con el Evangelio de San Lucas, y justamente fue en esta frase donde el Espíritu Santo y Dios me dijo, quédate allí, porque no encontré mucho gusto, mucho gozo, mucha paz. Cuando yo iba leyendo lentamente, el ángel no sé cuál, y le dijo, nada es imposible, no temas, María, ninguna cosa es imposible para Dios. Y cuando yo me quedé allí, ninguna cosa es imposible para Dios, encontrando mucho gusto, mucha consolación espiritual, mucha unción, y luego en mi caso salen canciones. Cuando una palabra me toca, yo me paro, empiezo a rumiar esa palabra, a meditarla, y me salió esta canción. Es muy, muy bonita, no solo bonita por la melodía, sino por los frutos que ha dado a lo largo de tantas personas que en momentos bien complicados han vuelto a escuchar esta frase tan hermosa: no tengas miedo, nada es imposible para Dios. Bueno, una palabra del Señor que nos da vida, es nuestro diario vivir, nuestra guía, nuestra orientación, nuestro manual. Digo yo siempre que como cristianos, como católicos, debemos seguir la palabra del Señor. Y dice San Pablo, hermana, quiero detenerme ahí, que bueno, que quiere seguir a Cristo, que se prepare para la prueba, porque a lo mejor eso no es para asustarse, porque la victoria es nuestra, pero sí hay que estar atentos precisamente que cuando escogemos seguir el camino de Jesucristo, la prueba pues vendrá, pero somos vencedores en Cristo. Claro que sí. Y no solamente, o sea, la vida humana conlleva en sí, hasta el nacer, el parto, es una gimnasia tremenda que tiene que hacer el bebé. Se tiene que dar vueltas, se tiene que colocar en el canal para salir. O sea, la vida misma es un constante ejercicio de tus capacidades y tus deficiencias. Pero si te decides por servir a Dios, si te decides por servir el bien, obviamente la misma vida y el mal te van a poner en muchas encrucijadas. Pero la fuerza del Señor. Hay una canción de San Pablo que me gusta mucho que dice, está en la carta a los Corintios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la misma prueba, en la misma debilidad tuya, se va a lucir, si tú te agarras a Jesús, se va a lucir mucho más la fuerza de Cristo.
En cuanto a mí, solo me gloriaré en mi flaqueza. En cuanto a mí, no tengas miedo de tu debilidad, solo me gloriaré en mi flaqueza. Y si quisiera gloriarme, diría la verdad, pero me abstengo de ello, no sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que soy por tu gracia. Y dice San Pablo: por eso me complazco en mi flaqueza, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Porque cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Su gracia se muestra perfecta en mi flaqueza. En esa enfermedad, en esa debilidad, cuando eres débil, con Cristo en tu corazón, todo lo podrás. Complácete en tu debilidad, en esa dificultad, en ese problema. Con Cristo te hace fuerte. Porque cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Su gracia se muestra perfecta en mi flaqueza. Así que bendita prueba que nos hace experimentar la fuerza de Cristo en nosotros. Sí, que sin ninguna duda, como dice el Evangelio, Él se fortalece a través de nuestras debilidades, de nuestras pruebas. Hermana, ¿cuál ha sido su prueba? Muchas. A cada momento de la vida han habido muchas dificultades. Quizá al principio la dificultad, cuando empecé el camino de Dios, dejar a mi familia, por ejemplo. Echaba mucho de menos Chile, mi familia, hasta mi gato, porque me fui a Argentina, uno está como un tiempo lejos de la familia y estaba como con esa nostalgia, y era para mí, digo, me daba pena porque dejar lo tuyo, la primera prueba. Entonces yo dije, bueno, encontré la fuerza de Cristo que me consolaba, decir, vale la pena estar fuera, vale la pena estar lejos de tu país, vale la pena la vida misionera. Y luego la vida misma te va poniendo prueba, o sea, ser la hermana Glenda. Una vez cuando tú te haces los votos, te ponen el velo. El ritual es muy simpático. Te ponen el velo, la madre o el obispo te pone el velo. Cuando ya luego tú eres más grande, cada día tú te pones sola el velo, como tu anillo de boda. Tú libremente escoges este camino y cada momento tienes que optar a quién eres fiel, a dónde eres fiel. Por eso no puedo escoger una prueba. Cada momento hay un desafío que tienes que elegir. A Dios o al otro. A Dios o a no sé qué. A Dios tienes que hacer opciones. Bueno, y la gente siempre se pregunta y vienen preguntándose cuál es el propósito de Dios para mi vida. Sobre todo en esos tiempos que hay muchas vicisitudes, muchas dificultades. Hay que esforzarse y ser valiente. Así manda la palabra, así manda Jesucristo. Pero hermana, ¿qué instrumentos tenemos para superar la prueba? ¿Qué momentos? Instrumentos. ¿Qué instrumentos? Para mí, la principal, ante todo, es la oración. Hay que orar a Dios, hay que pedirle fuerza, hay que hablar con Él. Y no solo al principio de la vida espiritual, yo hablaba mucho con Él, le cantaba mucho. Un día me dijo, shh, calla, porque una palabra que yo te diga bastará para sanarte. Pero yo no sé en qué momento de la vida, al principio uno habla mucho con Él, le canta, le alaba, hace mucho ruido. Con el tiempo cada vez como que quiero callarme más, para escuchar su voz.
Yo lo único que le digo, si está en prueba, ore, confiésese, reciba la comunión, pida a sus hermanos que oren por usted. Y viene esa prueba, si usted ha sido por culpa suya, pues rectifique con la fuerza de Dios, vuelva al buen camino. Y ya volverán ustedes la paz, la alegría y el gozo. Pero el instrumento principal para mí es la oración, los sacramentos y pedir la intercesión de la iglesia, la ayuda de hermanos que vayan por buen camino, que te apoyen, no te quedes solo, pide apoyo a gente más adulta en la fe y que esté en buen camino para que te pueda apoyar. Bueno, en ese camino que es de santidad, ¿verdad? Y a veces vemos mucho para el cielo y vemos la santidad como algo muy grande. Y hermana, yo siempre he dicho en el ministerio de Pura Vida con Cristo, de que bueno, la santidad es en lo cotidiano, en el día a día, en hacer de nuestras vidas, cristificarnos y hacer un ministerio. Creo que en la plataforma, en la situación, en el momento que nos tenga Jesucristo, ahí nosotros solamente tenemos que dejarnos utilizar para que Él actúe. Pero creo que la santidad, sí, hermana, a ver si nos comparte unas palabras en cuanto a esto, se obtiene día a día en nuestra vida diaria. La santidad para mí es que la palabra santo se podría traducir, yo soy psicóloga de profesión, se podría traducir como una persona madura. Los psicólogos dirían que es una persona madura, una persona que llegó a su desarrollo afectivo, psicológico, en lenguaje filosófico podríamos decir que es una persona feliz. La misma palabra santidad que en el lenguaje religioso es una persona santa, es una persona madura, una persona feliz, y en el lenguaje de la medicina normal diríamos que una persona saludable, como dicen los gringos, healthy, una persona saludable. La salvación viene de la palabra salud. La persona saludable, define la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no solamente ausencia de enfermedad, sino que esa persona es feliz, genera cambios en su entorno, sirve a la comunidad y su vida tiene un propósito, tiene un sentido. El santo, en lenguaje religioso, es todo eso, es una persona madura, una persona feliz, una persona que es sana y genera sanidad, genera salud por donde va. Y la persona santa además tiene el plus de que goza de la amistad personal con Dios. Y el gozar de la amistad personal con Dios es como los celulares que están siempre enchufados. Nosotros somos a veces con los celulares, los enchufamos una vez y después se nos va agotando la batería. Tenemos que volver otra vez a enchufarnos en la misa. Los santos, los que tienen ya tienen como una batería solar. No tienen que enchufarse en como nada especial, porque ya tienen como una recarga automática y duran siempre amando, sirviendo, siendo felices, siendo saludables. Entonces, ser santo en la vida cotidiana es un desafío, pero también es un don. Es un don. Hay que trabajarlo y hay que pedirlo. Bueno, y hay que ser la voluntad de nuestro Padre. Hermana, hay que ser muy valiente por estos tiempos también. Bueno, en los tiempos, esa ha sido la historia de la iglesia por siempre. Pero bueno, hermana, vivimos a nivel mundial momentos difíciles, donde hay una cultura de muerte, donde hay una cultura que atenta contra la familia, donde hay una cultura que atenta contra la vida. Y bueno, preguntarle en ese contexto, cuál debe ser la posición que debe tener cristiano. Gracias a Dios, como conocemos mucho de la historia de la iglesia, no es nuevo para nosotros estar en un ambiente adverso al cristianismo. Los primeros siglos, es bonito aprender de la historia, ¿verdad? Cuando nos mataban en los circos, en los coliseos, y ser cristiano era terrible, nos mataban incluso. Luego llegó un momento en que, bueno, nos toleraban, pero los cristianos teníamos que como que escaparnos, porque todo era tan pagano que les vino la tentación de huir del mundo. Entonces se iban al desierto, nunca participaban en las ceremonias públicas, porque lo veían como todo pecado. Entonces tienes la tentación de huir del mundo y de alejarte del mundo, pero la frase de Jesús, ustedes están en el mundo sin ser del mundo. Entonces, yo creo que me inclino por la salida paulina, que dice, disciérnanlo todo y quédense con lo bueno. Es decir, no vamos a demonizar nada. Es verdad que hay cosas que están contrarias a la fe, pero aún en el error implica la llamada a nuestra misericordia. Aún en el pecado de la persona puede abundar la gracia. Entonces, lo importante es discernirlo todo, es decir, examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. Quedarnos con lo bueno, hermana. Pedirle unas palabras para todos nuestros
oyentes, televidentes, que nos siguen por nuestras diversas plataformas en Pura Vida con Cristo. Desearle a usted, ¿verdad?, que siga Pura Vida con Cristo y agradecerle y unas palabras para todos nuestros amigos y amigas. Claro que sí. Quisiera poder decirles que unas pequeñas sencillas palabras con mi última trabajo musical. El Señor me regaló esta hermosa oración de Santa Teresa que dice así: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante. Espera en el Señor, para Él nada hay imposible. Muy bien, hermana, muchas gracias de verdad por estar con nosotros y que siga Pura Vida con Cristo. Amén, igualmente. Bueno, muchas gracias a ustedes también por seguirnos acá en Pura Vida con Cristo. Que el Señor me los bendiga y que sigan Pura Vida con Cristo.